Muchísimas gracias, Tony Romero. Hace más de 25 años salió este libro titulado La ultraderecha en México, de Manuel Buendía. Por cierto, él fue asesinado hace 22 años. Y entonces ya hablaba del yunque. Y hace como 2 o 3 años salieron estos libros. Y resulta que hay una sociedad secreta, de acuerdo con esto, allá en México, que se llama el yunque. Según las investigaciones del periodista Álvaro Delgado, se está adueñando del poder político en el país. Delgado la califica de religiosamente fanática y políticamente ultraderechista, al grado de considerar que los luchadores sociales, de acuerdo con esta investigación, son hijos de Satanás. Álvaro Delgado habló en la Ciudad de México para Gabriel Huerta en Contexto. El Yunque es el nombre de una organización que, a pesar de tener más de medio siglo de existencia, para muchos mexicanos aún resulta desconocida. La razón es muy simple. Se trata de una organización secreta que opera entre las sombras. Tiene como propósito impulsar un proyecto político ideológico que significa la implantación de un gobierno teocrático, un gobierno en el que el poder público se ejerza conforme a los mandatos de la Iglesia Católica. El periodista Álvaro Delgado ha investigado las profundas raíces del yunque. Sus resultados están publicados en 2 libros, en los que afirma que se trata de una organización con plena vigencia, que utiliza al Partido Acción Nacional para encubrir sus actividades políticas. El yunque es hoy no solamente la organización secreta de extrema derecha que controla al PAN, sino que, digamos, es el gobierno invisible en la administración de Vicente Fox. Según Delgado, entre los miembros más prominentes del yunque se encuentran el presidente de Acción Nacional, Manuel Espino, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, el asesor de Vicente Fox, Ramón Muñoz, entre muchos otros. Sin embargo, los dirigentes de Acción Nacional no solo niegan su pertenencia, sino la existencia de este grupo. ¿Reconocen la existencia del grupo? No lo podemos hacer porque no los conocemos, ni lo podemos negar porque tampoco los conocemos. Es algo que yo creo que está en el imaginario popular y ahí está bien que siga. Sin duda, México es un pueblo predominantemente católico y muchos se preguntarán qué tendría de negativo un gobierno basado en esta religión. En principio, uno de los fundamentos de la Constitución mexicana es la separación entre Iglesia y Estado, pero el riesgo va más allá. No hay que perder de vista que cuando se mezclan los asuntos terrenales con los asuntos espirituales hay confrontación. Y en un clima como el que estamos viviendo en México es sumamente peligroso este tipo de planteamientos. Y oficialmente la religión católica no lo acepta, sino que se trata de una expresión fundamentalista o fanática del lado católico, lo cual no significa que esté avalado por la religión como tal. Según Delgado, los miembros de la organización secreta del yunque se refieren a ella también como la orquesta para despistar. Y fíjese que nos llamó un señor muy enojado cuando vio nuestro promocional de las 6 de la tarde diciendo que él era del yunque y que estábamos aquí falseando porque Fox no es del yunque. Nunca hemos dicho que Fox sea del yunque. Efectivamente, el presidente Vicente Fox no lo es. Tengo entendido que Calderón tampoco lo es, pero de acuerdo con el autor, están secuestrados por el yunque. ¿Qué sabes al respecto, Gabriel? Rubén, pues así es, en efecto, de acuerdo con estas investigaciones, ni el presidente Fox ni el ahora candidato panista Felipe Calderón son miembros del yunque, pero en efecto están controlados por esta secta que maneja la política interna, la política laboral, la política social a través de la secretaria de Estado María Teresa Aranda. En fin, el problema dicen que no ha podido ir más lejos en sus propósitos porque afortunadamente hay un equilibrio en el órgano legislativo, en la Cámara de Diputados y de Senadores, y no pudieron avanzar. Pero ¿qué sucederá ahora? Se pregunta Álvaro Delgado, cuando el Partido Acción Nacional tenga mayoría en estos 2 órganos legislativos. Habrá que esperar. Precisamente mañana vamos a continuar con este reportaje, vamos a ver cuál es la relación de Felipe Calderón con el yunque y también vamos a hablar de la postura de la Iglesia Católica en relación con el yunque.
Oye, pues César Nava, quien te decía que está en el imaginario colectivo, está mencionado, ¿no? Sí. En el libro como miembro del Yunque. Él también supuestamente es miembro del Yunque y se va a convertir en uno de los principales hombres en el gabinete de Felipe Calderón si es que se confirma que él es el presidente electo. Y hay que decir también, Gabriel, porque como tú estabas planteando en el reportaje, bueno, ¿qué tendría de malo basándose en la religión católica si fuera el cristianismo, el amor, la justicia? Pues no tendría nada de malo, pero hay que decir que en la investigación de Álvaro Delgado se menciona que incluso aceptan la violencia como método, que están preparando, que les enseñan karate, son grupos de choque, y tengo entendido que tienen que ver con aquel grupo El Muro, que alguna vez le echó tinta a Méndez Arceo, que lo consideraban un obispo de izquierda. Sí, es un grupo que está preparado para la confrontación física. También vamos a hablar un poquito de esto mañana, de cómo es la estructura orgánica, cómo se preparan, cuál es el juramento que hacen. Ellos están dispuestos a dar su vida para esta organización y uno de los fundamentos es que no se divulgue nada al respecto. Es por eso, precisamente por eso que se continúa manteniendo como una organización secreta en toda su organización. Y si es verdad lo que dice esta investigación, a mí me preocupa mucho que califiquen a los luchadores sociales como hijos de Satanás, porque si es así, entonces son un peligro. ¿No estarán ubicando a López Obrador desde esa perspectiva? ¿Un peligro para México? ¿No lo estarán viendo como hijo de Satanás? Bueno, pues es que su objetivo entre todo esto es erradicar a los comunistas y obviamente la tendencia ideológica de izquierda en la que se encuadra Andrés Manuel López Obrador. No, pero Andrés Manuel López Obrador no es comunista, ¿qué pues? No, bueno, desde la perspectiva de ellos, de los integrantes del Yunque, así sería, ¿no? Bueno, pues mañana vamos a continuar con esta situación del Yunque. Están estos libros, usted puede ir a internet, en cualquier buscador, póngale el Yunque y el PAN, el Yunque y el poder en México, sale muchísima información. Continuamos mañana entonces, o sea que no te rajes. No me rajo. Ándale pues, aquí Gabriel Huerta, que estuvo muy activo allá en México. Según Álvaro Delgado, al interior del Yunque se enseña que el que obedece no se equivoca. Y esto me hace recordar al alemán Lichtenberg, diciendo que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto. Cuidado con la tentación del totalitarismo en México, venga de donde venga. Pero mira, ayer le presentamos la primera parte de un reportaje de Gabriel Huerta sobre la sociedad secreta El Yunque, que de acuerdo con el periodista investigador mexicano Álvaro Delgado, se estaría apoderando allá en México del poder político, pero mientras muchos aceptan la existencia del Yunque, otros definitivamente niegan esta sociedad secreta. Gabriel Huerta nos habla esta noche de quiénes supuestamente la integran, o sea, el Yunque, y cuáles son sus propósitos y por qué también lo hacen en secreto. No estamos hablando de un grupito de fanáticos. El Yunque es una estructura nacional con conexiones internacionales. Álvaro Delgado es quien más se ha adentrado en las entrañas del Yunque, la organización secreta de ultraderecha que asegura alcanza los más altos círculos del poder político de México. La actual administración de Vicente Fox, el Yunque prácticamente la tiene controlado. No solamente controla el Yunque la política interna del país a través de Carlos Abascal, sino la política laboral. Controla también el Yunque la Secretaría de Seguridad Pública, controla hasta la política ambiental. El periodista señala que el propósito de la organización es implantar un gobierno teocrático y por eso dice, es natural que los jerarcas católicos sean parte de la estructura orgánica del Yunque. Y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez es el capellán del Yunque, es el hombre de mayor jerarquía junto con el cardenal primado de México. Formalmente la Iglesia Católica no rechaza la existencia del Yunque, pero sí cuestiona y desestima sus alcances. No creo, por lo tanto, que un grupo como este pudiera involucrarse tanto que pudiera cambiar el futuro de nuestro país. Según Delgado, la estructura del Yunque es similar a una pirámide invertida, donde las jerarquías más altas se colocan en la parte más baja para proteger la secrecía de la organización y la identidad de sus miembros. Hay jefaturas estatales, jefaturas regionales y, como dije, hasta la punta de abajo, la parte más honda de la estructura del Yunque, están los jefes. De acuerdo con las investigaciones de Álvaro Delgado, los ritos y ceremonias de juramentación de los miembros del Yunque son idénticos a los de cualquier secta.
el iniciado se enfrenta a una ceremonia en un lugar cerrado, iluminado por velas, en el que se le hace jurar ante Dios estar dispuesto a ingresar a la organización y defenderla por encima de cualquier cosa. Ni el actual presidente Fox ni el candidato panista Felipe Calderón, según Delgado, son miembros del Yunque, pero ambos, asegura, han tenido que pactar con este grupo por razones de pragmatismo político, comprometiendo al país. El Yunque ha avanzado políticamente porque secuestró al Partido Acción Nacional, que tiene una trayectoria de lucha democrática, pero que ha quedado totalmente desdibujado con la presencia de esta secta, de esta mafia. Y déjenme decirle que está usted presenciando uno de los pocos reportajes de televisión, incluido México, que se han realizado acerca del Yunque, aunque su autor, Álvaro Delgado, ha sido entrevistado también en algunos programas de televisión. Sintetizando, el objetivo concreto sería el de instaurar el reino de Dios, de acuerdo con su interpretación, mediante la conquista y retención del poder político para evangelizar, dicen, las estructuras y las instituciones del Estado mexicano. Algo que personalmente me llama la atención, y voy a pasar con Gabriel Huerta, es que precisamente el papá, Gabriel, el papá de Felipe Calderón, que es Luis Calderón Vega, renunció al Partido Acción Nacional precisamente por denunciar la penetración, la infiltración del Yunque en el Partido Acción Nacional. Exactamente, y él dice textualmente que Felipe Calderón odia a los integrantes del Yunque y que los integrantes del Yunque lo odian a él, a Felipe Calderón, pero que por razones, como escuchamos, razones pragmáticas, políticas, han tenido que pactar, y es precisamente por eso que han tenido que aceptar y tienen que ceder en todos estos cotos de poder. Fíjate, Gabriel, que ayer recibimos muchas llamadas por este tema. Algunas de ellas nos decían que éramos parciales. Me imagino que se refieren, no sé, por la coyuntura política, pero pues no sé. Esa es una investigación de Álvaro Delgado que hemos querido presentar y que pocos han presentado en televisión, y creo que no hay ningún tipo de parcialidad en ello, sino el deseo de informar, ¿no? Claro, nosotros buscamos la opinión del Partido Acción Nacional, de la Iglesia Católica. Es un tema muy difícil porque no quieren hablar de él. Sin embargo, creo que tampoco es prudente ignorarlo, sobre todo en esta coyuntura política, como tú dices. Y fíjate, voy a compartir un testimonio personal que yo ya te lo compartí tras las cámaras, pero también aquí con la gente. No voy a decir quién, pero ahora está encumbrado en un importantísimo cargo en el gobierno mexicano. Tú ya sabes quién. Y cuando yo estaba entrevistando a Justo Muyor en la última visita o la penúltima visita del Papa Juan Pablo II a México, él estaba muy pendiente de lo que yo le preguntaba a Justo Muyor. Terminé la entrevista y este importante político, encumbradísimo ahora en la política mexicana, me dijo: oye Rubén, y me llamó y me dijo: te quiero invitar a una organización que más o menos por la descripción que me dio, yo no lo sé, ni lo sabía entonces, pudiera ser esta. Lo que siento gacho es que me haya invitado, no sé por qué me vio como perfil o como... Un último dato muy importante es el lema del Yunque es: el que obedece no se equivoca. Lo que nos habla del autoritarismo, de la estructura vertical y autoritaria y sobre todo antidemocrática de esta organización. Gabriel, pues muchísimas gracias. La segunda entrega de este reportaje de Gabriel Huerta. Muchas gracias. Es un tema muy delicado porque vincula religión y poder terrenal. En ese sentido, pues comparto una frase del escritor y filósofo Voltaire: la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. Sábado van a llegar hasta los 32 grados centígrados, mientras que en Puerto Vallarta el tiempo va a ser seco. Con esto terminamos, Carlos. Muchas gracias, Raquel Méndez. A través de la convocatoria de Primero tu Imagen, nos llegó un video de una persona en donde nos dice que lo que nos muestra es una ceremonia del rito de iniciación de la organización El Yunque. Usted recordará que esta organización, El Yunque, fue desvelada públicamente hace unos años por el periodista Álvaro Delgado en un libro en donde explica cómo hombres y mujeres de ultraderecha que se aglutinan en torno a esta organización secreta en la que juramentan, fueron poco a poco alcanzando posiciones de poder del más alto nivel, particularmente desde el gobierno de Vicente Fox y en la directiva del Partido Acción Nacional. Según nos relata el video de esta persona,
que nos da su nombre pero nos pide anonimato. Esto sucede en el Centro Juan de Austria de la organización del Yunque. Y ahí se da la iniciación a una persona cuyo nombre prácticamente no se entiende. Le leo algunos fragmentos de la transcripción que logramos hacer de esta imagen. Dice: declaro inaugurada esta ceremonia de ingreso al Centro Juan de Austria de la organización del Yunque. Cristo Rey, Señor y Dios nuestro, te ofrecemos nuestros trabajos en esta sesión rogándote nos des fortaleza para perseverar a pesar de los peligros, fracasos personales u otras adversidades. Dice más adelante: a partir de hoy, le dicen al individuo que entra al Yunque en esta ceremonia de iniciación, según nos relata nuestro amigo del auditorio, a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos. Nuestra lucha es la de los cruzados, la de los cristeros, la de muchos otros caballeros cristianos que a lo largo de la historia se han organizado para consagrar sus vidas a instaurar el reinado de Cristo en la tierra. El Yunque es una organización cívico-política abocada a preparar a una aristocracia del espíritu que debe conducir y gobernar a México e Hispanoamérica según los dictados evangélicos. Somos una milicia. Muchos compañeros han muerto a manos del enemigo. Las posiciones desde las que opera la organización no deben ser conocidas por los adversarios. Por esto se te asigna en esta ceremonia el seudónimo de Íñigo de Lepe, con el que serás tratado en la organización. Y tú deberás dirigirte a tus compañeros y hermanos de lucha por sus seudónimos. No conocerás más que lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las tareas que te sean asignadas. Y no deberás comentar nada de ello con nadie más. Le dejo un instante del video. Declaro clausurada esta ceremonia de ingreso de nuestro compañero Íñigo de Lepe al Centro Juan de Austria de la Organización Nacional del Yunque. Nos vamos con la satisfacción que tienen aquellos que han cumplido con su deber. Sabemos que para el triunfo de nuestra causa son necesarias la primordialidad, reserva y disciplina que forjarán a nuestra generación en el estilo firme y vigoroso del Yunque. Compañeros y hermanos de lucha, estad firmes, Dios, patria, Yunque. Pues ahí tiene usted ese video que nos llegó a través de la convocatoria de Primero tu Imagen. Vamos a... recuerde todo lo que nos quiera hacer llegar a través de nuestro correo electrónico 1n@televisa.com.mx. Seguiremos desde luego muy de cerca este asunto porque no se conocía hasta antes, según hemos consultado con los expertos en el análisis de este tema, no se conocía una imagen de un rito de iniciación que, repito, según nos dice este correo electrónico, este es un rito de iniciación de la organización El Yunque. Vamos hasta la México, Cuernavaca, allá se encuentra... La derecha poblana tiene una aduana, y es que cualquiera que pretenda ser candidato de Acción Nacional a un puesto de elección popular tendrá que negociar con aquellos que se denominan el Ejército de Dios, el Yunque, aquella organización que fue fundada en 1955 en la ciudad de Puebla por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid. Según ellos, el objetivo era defender a la religión católica de sus adversarios, el comunismo, el pueblo judío y la masonería. Conozcan Moviendo Ideas 7, el Yunque, una aduana muy costosa. Muchos lo ubican como una organización secreta, de extrema derecha. Otros lo ubican como una organización reservada. Lo cierto es que es una organización fuerte con gran influencia en el sector empresarial y con una capacidad de operación política capaz de hacer perder a cualquier candidato. Las cartas del panismo puro, del tradicional, están sobre la mesa. Tienen rostro y apellido. Y es que a pesar de tener en la entidad un gobernador panista, el partido parece tener una mala distancia respecto al Ejecutivo. La lucha que viene será de relevos australianos, de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Pues por un lado, el gobernador tratará de llevar mano en las designaciones. Por otro, el panismo tradicional intentará imponer a sus candidatos, y el Yunque hará valer todo el peso de su organización. Hasta el momento, los rostros visibles del panismo son 5. Miriam Arabián Coutolén, delegada de Desarrollo Social en el Estado, quien es una carta fuerte, pues su condición de mujer y
y el haber salido ilesa de ese cementerio en donde una mano negra la pretendía enterrar, hace que sea considerada como una carta seria para suceder a Eduardo Rivera Pérez. Su cercanía con los diversos grupos locales y nacionales la colocan de manera seria en la lista final. Por otro lado, Francisco Rodríguez Álvarez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, un excelente cuadro con un perfil ciudadano. Sin embargo, en el PAN y en el Yunque es visto con ligera desconfianza, pues su excesiva colaboración con el grupo en el poder lo ha alejado de la posible candidatura. Juan Carlos Espena Bonrerich, sin duda es un personaje al cual el Yunque le ha dado todo. Ha sido diputado federal, presidente del Comité Ejecutivo Estatal, delegado del Seguro Social en Tlaxcala, además de haber coordinado la campaña en la presidencia municipal de Eduardo Rivera Pérez. Actualmente es diputado local. Sin duda es una carta marcada con la Y de Yunque, y sencillamente su vida se ha conducido con la máxima: el que obedece no se equivoca. Pablo Montiel Solano, quien es el actual secretario de Gobernación del Ayuntamiento, y quien conoce a la perfección las estructuras municipales del partido, pues gran parte de su vida se desempeñó en el Comité Municipal del Partido Acción Nacional, además de haber trabajado por Antonio Sánchez Díaz de Rivera cuando buscó la posición de alcalde. Sin embargo, su actual cargo lo ha desgastado mucho con los grupos de la ciudad, sumando a esto sus ya tan conocidas visitas a un conocido bar de la Avenida Juárez. Muchos lo ven buscando una diputación. Y un último personaje, que no aparece en las listas, pero ha alzado en lo oscurito la mano, es Mario Riestra Piña. Este joven diputado apela a su juventud para alcanzar la candidatura. Su cercanía con personajes del PRI y su servilismo al mandatario estatal hace que sea visto con desconfianza y que en los pasillos legislativos lo conozcan como Mario Priestra. Dicen los enterados y amigos de toda su confianza que ha confesado que espera que la lucha que se avecina solo deje víctimas y que él se ha visto como la única figura capaz de unir las voluntades de los diversos grupos de Acción Nacional y el gobernador. Estas son las cartas que el panismo y el Yunque presentan. Los dados están echados. Seguramente estarán cargados. El gobernador tiene mano, el PAN la marca y el Yunque el control del partido. Álvaro, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte como siempre. Gracias, Ricardo, muchas gracias por esta oportunidad de hablar de mi paisano, fíjate, Ricardo. Bueno. Emilio González Márquez es de Lagos de Moreno, Jalisco, de esa región de los Altos, de donde ¿hay paisanos así, Álvaro? Sí, como Ramón Muñoz, el senador, que también es de ese municipio alteño. Oye, pero entiendo que tu tesis es que esto no es una anécdota aislada, esto de las copas y las frases y las mentadas de madre. ¿Esto refleja algo más, Álvaro? Sí, refleja un patrón de comportamiento no solamente de Emilio González Márquez en particular, sino de muchas autoridades a nivel de gobiernos estatales que han hecho por una parte, el uso de los recursos públicos de manera discrecional una escuela, y por otra parte la vinculación muy estrecha con la Iglesia Católica, particularmente con jerarcas como Juan Sandoval Íñiguez. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, desde que el PAN ganó las elecciones en 1995, la relación con Juan Sandoval Íñiguez ha sido muy estrecha. Claro que no tan groseramente ostentosa como la de Emilio González Márquez ahora, pero todo el mundo sabe en Jalisco que el que gobierna o cogobierna, digámoslo así, es el cardenal. Ocurrió con Cárdenas Jiménez, ocurrió luego con el propio Francisco Ramírez Acuña, y hoy de manera muy ostentosa, muy evidente, con el gobernador González Márquez. Pero también, si me permites, Ricardo, se trata de un comportamiento muy común en otros estados de la República, como es el caso de Querétaro, donde el obispo Mario de Gasperín cogobierna también con las autoridades panistas estatales, y en Guanajuato, donde el gobernador Juan Manuel Oliva también inclusive se da el lujo de acudir cada 8 días a la celebración religiosa, no solamente como un fiel más, algo que es muy respetable, sino haciendo
evidente que se trata del gobernador, muy estrechamente relacionado con la jerarquía católica. Oye, ¿y qué está pasando al interior del PAN y sobre todo en la conexión hacia Los Pinos? ¿Cómo se está viendo esta ultraderecha exacerbada? ¿Es un movimiento unánime o no? Bueno, no hay que perder de vista que tampoco el PAN es un partido monolítico, pero tampoco puede uno afirmar que hay un encontronazo, como hay quienes lo quieren hacer ver, entre la facción extremista de manera muy clara, identificada con la Organización Nacional del Yunque, y la corriente de Felipe Calderón. Hay una connivencia, una complicidad, diría yo, y si alguien tiene duda de ello, hay que remitirse a lo que el propio dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, ha dicho respecto de la actuación de Emilio González Márquez. La primera reacción de Germán Martínez, después de las expresiones insolentes, grotescas del gobernador de Jalisco, fue el hacerse el tonto, diciendo que no sabía bien a bien lo que había ocurrido y que tenía que hablar con el gobernador antes de emitir cualquier juicio. Sí. Después, si tú recuerdas, Ricardo, dijo que no había ningún problema, que en todo caso ya Emilio González Márquez se había disculpado y que el uso de los recursos públicos de Jalisco para levantar el santuario de los mártires, que ascienden a 90 millones de pesos, ni más ni menos, pues no tenía nada de malo siempre y cuando estuvieran aprobados por el presupuesto. Hasta ahí se quedó. Sí. El caso es que esos 90 millones de pesos, o al menos los 30 que ha desembolsado el gobernador, no están contemplados en el presupuesto. Entonces, justamente eso revela que no hay ese choque que muchos quieren hacer creer. No hay que perder de vista también que cuando Germán Martínez se convirtió en candidato único a la presidencia nacional del PAN, lo primero que hizo fue establecer un pacto con el Yunque. Fue a Guanajuato a entrevistarse con Juan Manuel Oliva, el gobernador, y con la dirigencia estatal, después con Emilio González Márquez y después con el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, la Santísima Trinidad de gobernadores del Yunque, que están muy estrechamente vinculados a Felipe Calderón y a Germán Martínez. Oye, ¿de dónde salen, por cierto, ahora que hablas del Yunque, de dónde salen los juramentados? ¿Son una fracción del propio Yunque o es una fracción diferente? No, por supuesto. Entiendo que aludes a al reportaje que ayer publicó el Universal también, en el sentido de que hay una confrontación entre el grupo del gobernador Emilio González Márquez, a los que se identifica en ese reportaje como juramentados, y al grupo que encabeza el presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales. Sí. En realidad, y eso ha quedado muy, digamos, evidenciado con base en información documental y testimonial recogida desde el 2003 en mi libro El Yunque, la ultraderecha en el poder. Hay efectivamente, ese conflicto entre grupos, algo que es muy común en todos los estados de la República. Pero en efecto, en Jalisco los juramentados son la Organización Nacional del Yunque, por una parte, que están vinculados al gobernador Emilio González Márquez, y con los que tiene una riña abierta el grupo de Francisco Ramírez Acuña, representado por el presidente estatal del PAN, Eduardo Rosales, y que en efecto apenas hace unos días se reflejó en la integración del Consejo Nacional del PAN en el Estado, cuando el grupo de Emilio González Márquez ganó apenas una tercera parte de los consejeros y las otras 2/3 partes las ganó el grupo de Francisco Ramírez Acuña.
Pero el asunto va más allá de eso, Ricardo, porque hay otro grupo de juramentados que no son del Yunque y que están relacionados con Francisco Ramírez Acuña. Me refiero a los juramentados de otra organización de ultraderecha, que es la de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que están vinculados a Francisco Ramírez Acuña. Eso que en Jalisco también es un tema común. Juan Francisco. Álvaro, esta relación entre el gobierno y la iglesia que se ha evidenciado en Jalisco, ¿tú crees que se pueda dar también o que se esté dando en otros estados donde gobierna el PAN? Sí, por supuesto, Juan Francisco, buenos días, qué gusto saludarte. Por supuesto que se da, es algo cotidiano y para los que viven, como decía yo hace un rato, en Guanajuato o en Querétaro, esto es ya un comportamiento ordinario por parte de las autoridades a todos los niveles, tanto a nivel del gobierno estatal como a nivel de los gobiernos municipales. Pero también ocurre en Baja California, donde tienen ya los panistas casi 2 décadas de ejercer el poder. También se manifestó en Yucatán en el sexenio que encabezó Patricio Patrón, se da en Tlaxcala, inclusive donde un expriista de pronto amaneció panista y se convirtió en gobernador, como es Héctor Ortiz. Se da en Aguascalientes y se da en San Luis Potosí, se da en todos los estados donde el PAN tiene presencia. Y es algo que no es reciente. De hecho, si me permiten, Juan Francisco, Ricardo, yo les dedico un capítulo a este comportamiento de mi libro, el más reciente, El engaño, prédica y práctica del PAN, en el que en este capítulo, en la manipulación de la fe, describo cómo la vinculación entre las autoridades panistas, sean del Yunque o no del Yunque, es un patrón de comportamiento desde que comenzaron a ejercer el poder los panistas. Ahora, obviamente, con gobernadores como Emilio González Márquez se hace bastante escandaloso, pero no olvidemos que apenas el año pasado el que estaba en el centro del escándalo era el gobernador de Guanajuato, o ha ocurrido en otros momentos con el gobernador de Morelos, o en Nuevo León. En fin, no es una cosa que sea privativa de un solo nivel de gobierno, ni tampoco de una sola facción del PAN. Lo vimos con Vicente Fox y también lo hemos estado viendo, si bien con una cierta un cierto recato, con Felipe Calderón, o de manera específica con su mujer. Como siempre, muchas gracias, Álvaro, por tu colaboración generosa. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias. Chale, pollito, ahora sí ya te lamenta.